aquí. Te quiere encontrar. Pues, ¿qué esperabas? Mis indicaciones fueron bastante simples, ¿no lo crees? No debí haberte abandonado. ¿Y acaso veniste? No lo sé, ¿a disculparte? Discúlpame, en serio. Sé que han pasado muchas cosas y no he sido el mejor activo, pero lo podemos lograr. Te lo aseguro. Solo si confías otra vez en mí. ¿En serio tienes que hacer toda esta escena? ¡Qué dramático! Ya déjalo así, sin resentimiento. Tú solo haz lo que mejor sabes hacer. Y bueno, ahí estaré para aconsejarte. ¡Nos vemos luego! Lo prometo, viejo amigo. Lo prometo. Para el proceso del dibujo pasó por varias transformaciones. En los primeros diseños de los sketches me basé en fotografías que había en internet y que me gustaron mucho. Además que me basé también en el vestido de bodas de mi madre. Que ahí pondré unas fotos para que las vean. Y sí, antes de continuar con el video, este soy yo. Mi nombre es Ralph. Y junto a Corbelier hacemos todo esto que es Ralph Corbelier. Desde que la vi por primera vez me intrigó demasiado. Como una... Bueno, no sé si se trata de una mujer embalsamada de verdad, pero hay que admitir que su origen y trasfondo es bastante interesante. Y a decir verdad, yo pienso que sí es una mujer embalsamada. O sea, hay muchos indicios de que fue una persona viva y que fue, no lo sé, tal vez los detalles en los dedos, en los ojos, o sea, todo lo que dice todo el mundo y lo que realmente pienso. Yo pienso que es verdad. Bueno, si no, se vale imaginar, se vale soñar. ¿Y por qué un dibujo de la Pascualita?
Pues solo hay una respuesta simple a esto y es porque quise y ya. Uno no tiene que guiarse por lo que le digan los demás, por ejemplo, de que, tienes que hacer esto porque yo te lo digo, no. Si quieres hacer algo, hazlo del fondo del corazón. Y ya desde hace años que quería hacer un dibujo. De hecho, salió casi como yo quería, como la imaginé en mi mente. El foco principal del dibujo era plasmar tranquilidad. Porque todo el mundo ve a la Pascualita con terror, intriga, hasta miedo. Pero creo que existe una gran parte de la población que la admira y la respeta, la ve como si fuera la cosa más bella que existe en todo el mundo. Un pasado misterioso que tal vez jamás será resolvido. Solo hay especulaciones hoy en día, puras leyendas, historias que se dicen entre los pobladores y nada más. Hasta en la descripción puse que no hay una fuente confiable. Hay varias fuentes que dicen que esta historia es así, que es esta historia. Y cada dibujo que hago tiene que pasar por un proceso de selección, porque yo no puedo subir cualquier tontería a internet, ¿es en serio? En mi mente existe una especie de tipo reunión de, de inversionistas mentales, por así decirlo, en donde deciden de que este dibujo no, este dibujo tal vez tampoco. Suena un poco loco, tal vez, pero esto me ayuda mucho a seleccionar qué dibujo tengo que subir. Y no fue un proceso fácil, o sea, los inversionistas no estaban tan seguros, pero al final fue un resultado bastante satisfactorio, tengo que admitir. Sinceramente no me gusta hacer cosas tan y muy populares. Por ejemplo, con la Pascualita y el siguiente, el charro negro. Por favor, no. Me gusta buscarlo infravalorado y sobrevalorarlo para que los demás puedan apreciarlo, por así decirlo. Darle valor a lo que no tiene nada de valor. Porque cada detalle que existe en este planeta y este mundo es muy importante. Hasta la diminuta partícula más pequeña puede generar cualquier cosa en este planeta. Cual efecto mariposa. ¿Entienden? Fomentar más la cultura mexicana de la que ya está en el mundo. O sea, tomar lo único bueno y plasmarlo en un bonito dibujo para internet. Musicalmente me inspiré en algunas canciones como La Llorona de Caifanes y la de Mariquita también. Sí las conocerán, ¿no? Hubo varios retrasos para la realización de este dibujo. De hecho, si se dan cuenta, desde el video de The Sinner Christ pasaron 3 semanas y no sabía qué hacer, estaba en blanco. No paraba de pensar qué iba a hacer, tenía una idea, tenía otra y no concordaba conmigo mismo. De hecho, estaba en desarrollo de un dibujo referente a cosas satánicas y eso, pero luego perdí el interés y mejor decidí hacer esto rápido. O sea, no tan rápido, hubo preparación. Mi computadora no es del todo mía, la comparto con mis hermanos y eso es lo único que puedo decir. Por lo que mi tiempo es bastante reducido para hacer un dibujo, que es algo que me encanta dibujar. No me considero tan bueno, no como otros artistas, pero hago lo mío. Lo que ven es lo que soy. Y tal vez en el futuro, pues, mejore para bien. Me tomó prácticamente una semana. Lo empecé un sábado y lo terminé el viernes en la noche. Lo subí el sábado anterior
concordando con uno de mis youtubers preferidos que sube videos ahí también. Ya sabrán quién es, porque pienso hacer un dibujo de ellos. Y bueno, solo espero que todo esto algún día valga la pena. Porque no cualquiera se pone enfrente de una cámara y empieza a decir cosas. O sea, estoy solo aquí, totalmente solo, y decirle cosas a una cámara me vuelve un poco loco, no sé. Pero sinceramente espero que mis dibujos, o sea, espero que les encanten mis dibujos, lo que yo hago. Si me quieren contratar, llámenme. No es cierto. Voy a seguir con esto, no sé cuándo, no sé para qué, pero voy a continuar haciendo dibujos. Y caer y caer en lo trivial, lo aburrido, jamás. Eso sí se los garantizo. Cabe admitir que el fondo no es totalmente original, de hecho es un reciclado de un dibujo que ya tenía, pero como ese nunca lo voy a sacar al público, mejor decir reciclarlo para este dibujo y darle unos detalles mejores que el que ya tenía. Y irónicamente tiene que ver con una boda y un vestido de novia, es ambos dibujos, por lo que creo que es justo el reciclaje, por así decirlo. Y no me quedó tan mal que digamos. Pero sinceramente es la primera y última vez que hago algo por el estilo, o sea, reciclar algo que ya tenía desde hace tiempo. El dibujo de la Pascualita es sinceramente un dibujo bastante especial para mí. Para muchos representa una leyenda bastante increíble, bueno, que no ha sido tan importante en los últimos años, pero que siempre se ha mantenido presente. Ahora que lo pienso, de hecho varias mujeres no se han dado cuenta. Siento que con eso. ¿Cómo se dice? En antiguos videos me verán con barba, ya me rasuré. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien o mal? Ya me está creciendo rápido, me crece bien rápido esta barba. Uy, qué oscuro me veo. Como... Este soy yo, Ralph. Solo Ralph con F. ¿Por qué con F? Pues porque después de Rafael, o sea, más que obvio que me llamo Rafael, sigue mi apellido que es con F, Flores. Por eso Ralph Flores. Rafael Flores. Actualmente tengo 8 suscriptores en mi canal. No es mucho, pero para mí es valioso, demasiado. Porque eso me da mucha esperanza, quien quiera que esté viendo esto. Y antes de finalizar, quisiera decirles que si les gusta este tipo de comentarios acerca de los dibujos que yo hago, o sea, ya sean comentarios positivos o negativos, los tomaré en cuenta para siguientes proyectos así. O si les gusta este tipo de formato, ya sabré si les gusta o no. Todo se refleja en las vistas y en los me gusta que ponen ahí. Yo soy Ralph y junto a Corbelé les deseo de todo corazón un feliz momento o un buen tiempo, como quieran. Nos vemos luego. Hasta la próxima. También quiero mandarle un saludo a mi familia.
cabe admitir que este dibujo fue un dibujo... Ah, mierda. Cabe admitir que este dibujo fue bastante express. Ya tenía semanas que quería hacerlo. Perdón, es la alergia. Hay mucho polvo en esta habitación. Me siento tan solo. Me inspiré musicalmente en algunas canciones de Caifanes como si quisieran ayudarme a donarme con el dinero, podrían ayudar, ¿cómo se dice? Moralmente y económicamente. Tus perros de mierda. ¿Ya? Y yo pienso que si es una mujer en base...